Creo que acabo de encontrar un error en la clase, no estoy seguro, nos enteraremos cuando llegue, espero que eso no quede grabado. Bueno, nada, hoy quería contarles un poco de electretes y capaz después al final hablar un poco más de medios materiales, como para redondear un poco, mezclando un poquito más. Entonces, como ustedes creo que vieron electretes en la teórica, eh, pero antes quiero hacer como un pequeño repasito como para reforzar lo que les dio Andrea la clase pasada. Acuérdense, siempre, para todo dieléctrico, nosotros definimos esta, esta D, la corriente de desplazamiento esta, como epsilon cero por el campo eléctrico más P. Y esto es independiente de qué dieléctrico tenga yo. O sea, no importa si es lineal, isótropo y homogéneo, si no es lineal, si es un electrete. Mientras sea un dieléctrico, esto vale. ¿Estamos? De hecho, si uno se pone medio técnico, podría hasta hacerlo valer para un conductor, pero es demasiado estirado. Entonces, esto vale siempre. Entonces, ¿yo cuánta información puedo sacar de esto? Eso es a lo que quería medio ir. Bueno, por la definición, ustedes ya vieron la teórica, sabemos que este D, su divergencia va a ser la densidad de carga libre. Para P va a ser menos la densidad de carga de polarización, y para E va a ser la densidad de carga libre de carga total sobre epsilon cero. Esto es lo estándar. Sin embargo, algo que podemos medio intuir es que esto no nos alcanza, porque si nos alcanzase lo podríamos resolver. Lo que nos pasa es que en general, si uno se quisiera poner muy técnico, ir al teorema de Helmholtz y toda la perorata, nos falta conocer un poco el rotor. Nosotros estuvimos ignorando porque desde que arrancamos la materia el rotor de E es cero, así que ya está, siempre sé que es cero. Pero para P y para D esto no es trivial, nosotros no sabemos cuánto vale su rotor. Entonces, lo que nos falta para poder siempre conocer P y D en todo el espacio y todo eso es tener alguna expresión para su rotor. Es como la ecuación que nos falta para poder obtener las incógnitas. Por eso nosotros tenemos que tomar hipótesis sobre el material, como que sea lineal, isótropo y homogéneo. Entonces, nosotros en general sabemos de que lo que nos falta es un solo dato, que es un rotor, porque como el rotor de D es igual al rotor de P, ¿no? Tomando rotor en esta ecuación, el rotor de E vuela y me queda el rotor de P nada más. Entonces, como digo, las propiedades del dieléctrico son solo una forma, si uno se quiere poner muy matemático, de obtener esta ecuación que nos falta. ¿Qué es este objeto? Para un LIH es fácil, porque el rotor de E es igual al rotor de D, en realidad hay un epsilon, pero no importa, porque todo es cero. O sea, para un LIH, como D y P son proporcionales a E, por una constante, los rotores de todo terminan siendo cero. Entonces tengo la ecuación que me falta. Para un electrete no es tan directo, pero bueno, en general para un electrete lo que vamos a ver es que P es un dato, y por ende puedo calcular el rotor de P, porque es una función que yo conozco, que es independiente del campo eléctrico externo. Nada, esto es como para traer un pantallazo, para que se guarde en la tablita, parecía la que había dado Andrea la clase pasada. Entonces, como dijimos, un electrete es un dieléctrico que tiene una polarización P dada, fija, independiente del campo eléctrico externo. O sea, no importa lo que yo ponga afuera, adentro la polarización es dada. Obviamente esto es una aproximación, obviamente que si yo pongo un campo eléctrico de la Santa Madre, yo destrozo por completo el material, polarización que aguante. Pero bueno, está como esta idea de que en cierto régimen, así como algunos dieléctricos son lineales en un régimen de campo eléctrico no demasiado grande, bueno, hay otros que tienen una P constante en ese régimen. Capaz lo han visto la ferroeléctricos, eso. En fin, no importa. Entonces, yo conozco P, entonces ya está. Tengo las cargas libres, las cargas de polarización y las densidades de polarización, tanto de volumen como de superficie, las puedo obtener haciendo lo que hago siempre, Gauss. O sea, sé que la divergencia de P va a ser menos la densidad de polarización, y bueno, que el salto de P me va a dar la sigma de polarización. Igual que como yo hacía con el campo eléctrico. ¿Estamos hasta acá? ¿Hasta estas dos ecuaciones? ¿Todos me siguen? Okay. Bueno, entonces,
¿cuál es el chiste? Entonces yo ya tengo las cargas de polarización, las puedo obtener porque tengo P, y las cargas libres en general siempre las conozco, pues justamente esta es la idea de las cargas libres, o son normalmente dato. Entonces tengo sigma P, perdón, tengo rho P, tengo rho libre, la sumo, tengo rho total, y calculo el campo eléctrico, porque si yo ya tengo la densidad, no es más que calcular el campo eléctrico como estuvimos haciendo desde que empezamos la materia. Entonces, parece bastante directo, ¿no? O sea, tengo las densidades de polarización, que es un dato porque tengo P, tengo la densidad de carga libre porque suele ser un dato del problema, uso las dos para obtener la densidad total, obtengo E, y usando los datos que ya tengo, puedo sacar D usando esta relación, que vale, porque es un dieléctrico. Parece fácil, ¿no? Digo, bastante más straightforward, que al menos me parece a mí bastante directo cuando lo pienso así. Bueno, entonces, esto es como la idea que pasa cuando vos tenés un electrete. Podemos saber que pasa cuando tiene más de un medio a la vez, pero bueno, en principio con un electrete, esto lo podemos hacer siempre. Entonces, quiero hacer el ejercicio 21, que básicamente tenemos dos electretes, y la idea es ver que cada uno tiene su peculiaridad, tiene un campo que se anula adentro de él, digamos, bueno, en general. Entonces el primero es básicamente un ladrillo infinito, con una polarización P constante en el eje Z, y el otro es como un cilindro infinito con un agujerito, y la polarización va como medio girando alrededor del cilindro. Vamos a ver por qué es importante que tenga un agujero este cilindro, y si no pasan cosas raras. Entonces, vamos a ir con el A. Bueno, entonces, esto parece un setting bastante familiar, ¿no? Digo, es todo en cartesianas, por suerte, son las coordenadas a veces más fáciles. Lo primero que tenemos que notar es que no hay carga libre, ¿no? Estamos de acuerdo en que el dieléctrico es neutro. Bueno, me dijeron que fuera cargado, así que voy a asumir que es neutro porque es lo más habitual. Entonces, las únicas cargas que yo voy a tener en el sistema van a ser de polarización, ¿no? Entonces, nada, las calculo, porque P es P0 en Z versor. Tomo la divergencia de P para obtener el rho P, y me da 0, porque es constante. Tengo que sumar todas las derivadas de X, de Y, de Z, y esto es el sonido que me sobrevive es en Z, y es constante, así que derivo una constante 0. Entonces, rápidamente vemos que no vamos a tener ningún tipo de carga en volumen en el sistema, porque esta ya sabíamos que era 0, por el seteado del problema, y esta, vemos que al calcular la divergencia de P, también da 0. ¿Hasta acá todos me siguen? Yo no quiero pecar de ir extremadamente rápido. Pero si estuvieron haciendo los LIH, ¿alguien dijo algo? La divergencia, sí, la divergencia te da 0 porque la polarización es constante, digamos. Exacto. Okay. Es constante en Z versor. Oye. Entonces, la única derivada que me va a quedar es dpz respecto de z, y eso es dp0 respecto de z, es una constante, no me va a dar nada. Entonces, ahora vamos a afilar un poco la intuición. Yo además sé que no es ρ la única carga que puedo tener, no puedo tener carga de superficie por este término de producto interno con n. ¿Qué carga esperan que tenga en cada etapa? A ver, ¿alguien se la juega? Sin hacer la cuenta, así intuitivo, solo viendo el vector P. Y como un dipolo, ¿no? O sea, supongo que sería el positivo arriba y el negativo abajo. O Bueno, no, vamos mentira. a ver. Vamos a ver, perfecto. No, me gusta alguien que se la juegue, porque si no me aburro de escucharme a mí mismo. Bueno, entonces vamos a calcularlo. Voy a la etapa de arriba, voy a la de abajo, por abajo, z igual 0. Acá la normal sale, digamos, y acuérdense, el delta básicamente es externo menos interno por la normal interna, perdón, la normal externa, que en este caso sale para afuera. Esta es una fórmula
general, digamos. Entonces, el P externo me da... es cero, ¿no? Porque afuera no tengo material, o sea, no tengo polarización, en principio estoy en vacío. Y adentro es el P que yo conozco, que es P0 en Z versor. Y la dirección es menos Z. Entonces, nada, el producto interno me da menos P0. O sea que abajo tengo una carga, si asumimos que P0 es positivo, tengo una carga negativa. Y arriba hago lo mismo, pero ahora básicamente la normal se me fue para el otro lado, pero como P es constante, esto no me va a cambiar nada. Acá es donde yo me quedé medio duro y empecé a pensar que me había confundido en algo, porque estaba con esta idea de que el momento dipolar va de la carga positiva a la negativa, ¿no? Pues al revés. Ahora ves, me estoy haciendo un quilombo tremendo, porque estoy Al pensando en las revés. líneas de campo, ¿no? Que salen de la carga positiva, que es una fuente, y se van a la carga negativa, es como un sumidero, que es donde la divergencia es negativa. Entonces, yo esperaría que si mis dipolos están orientados todos así, todos en la dirección de P, la carga positiva está abajo y la negativa está arriba. Es algo que me acaba de surgir ahora, no sé No, si el P va al revés. El P va va al revés, hacia ¿no? donde crece la carga positiva, sí. Ahí está, Por gracias. Si lo eso había es hecho una en especie, menos divergencia de P, entiendo yo. ¿No? claro. Sí, sí, debe ser con que el potencial es K R producto interno P y no menos. Sí. Pero, Pero es Facu, que es una cuestión de definiciones. Sí, sí, no, es que estaba mirando la clase diciendo, me confundí, y me agarró la duda. es lo que dijiste vos, que la carga te va a dar, perdón, la divergencia va a darte negativa y con el menos se te arregla. Claro, claro. Perfecto. Genial, bueno. ¿Se entendió este ejemplo hasta ahora por lo que vamos haciendo? ¿Por qué tengo P0 arriba, perdón, P0 abajo, menos P0 abajo y P0 arriba? La cuenta que hice se entendió el procedimiento, más allá de que ahí tuve ese lapsus con los momentos dipolares. Creo que sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos reducir ahora el problema? Diego, si yo ahora quiero pensar en términos de carga, ¿no? Porque el paso que viene ahora es decir, ok, conozco las cargas, calculo el campo eléctrico, ¿no? Eso sería como el sueño. ¿A qué se reduce este problema una vez que yo ya calculé todas las cargas, las densidades de carga del sistema? Dos planos, puede ser. Exacto. Dos planos con cargas superficiales iguales y opuestas, digamos. Tengo uno acá con menos P0 y uno con P0. Interesante notar, la polarización tiene unidades de carga sobre superficie, o sea, carga sobre metro cuadrado. Tiene que ver con que en realidad es dipolo sobre volumen, que es Q por distancia, de Coulomb por metro sobre metro cubo. En fin, entonces puedo agarrar todo este sistema y pasarlo a un sistema para el campo eléctrico, o sea, porque yo ya conozco las cargas, y acuérdense que el campo eléctrico no le importa que ahí haya algo que yo llamé un electrete. Al campo eléctrico eso le resbala. Al campo eléctrico le importa dónde están las cargas porque son lo que lo generan. No importa de dónde vinieron. Si yo ya conozco las cargas, sé cuáles son, puedo calcular el campo eléctrico de un saque. Entonces, nada, viejo conocido, si quieren pueden hacer un Gauss y chequear que efectivamente esto es un campo eléctrico que va para abajo, menos P0 sobre epsilon 0 en Z versor. Nada raro, ¿no? De hecho, hasta facilongo podríamos decir. O alguien no me sigue. Es Facu, difícil, yo sé que después de que dije que es fácil decirme que no lo entienden, pero desafíenme. Sí. no, tengo una pregunta que por ahí es como un hueco que me quedó de la teórica, pero, o sea, ese salto que vos calculás, ese delta P, es, o sea, por definición, la diferencia que hay entre lo que tenés en volumen con lo que tenés en superficie. ¿Sería eso o me estoy perdiendo de algo? O sea, vos haces como decís, calculé lo que tengo en volumen y después digo, bueno, o sea, ¿cómo pienso ese salto, digamos? ¿Por qué Bueno, lo este estás haciendo? salto viene de la ley de Gauss, en el fondo, la forma integral.
Ok. Yo podría integrar esto a ambos lados, igual que hago con Gauss, en un volumen. Usando el teorema de la divergencia me va a dar que menos el flujo de P es la carga de polarización total en el sistema. Joya. Entonces, yo puedo hacer eso con el clásico cilindrito diferencial sobre una superficie que yo creo que puede tener una densidad de carga de polarización. Bien. Entonces, por el teorema de... por Gauss, el teorema de la divergencia, básicamente, yo sé que esto va a ser P producto interno con la tapa de arriba, menos P producto interno con la tapa de abajo, digamos, porque tienen normales opuestas, pero como el cilindrito es muy chiquito, P es constante y me sale solo la superficie. Entonces esto termina siendo P por la superficie, que tiene que sobre la carga, que no es más que sigma por la superficie. O sea, la diferencia de P's tiene que ser la densidad de carga. No sé si querés que lo haga bien, lo charlamos después. No sé, esto es muy habitual, o todos entienden de dónde sale esta fórmula. O sea, hice básicamente lo que hacíamos con el campo eléctrico, pero lo hice con la densidad de polarización, porque lo único que importa es que exista esta relación entre divergencia y densidad de carga. Quiero ver qué tan generalizado es esto, porque si no, capaz estoy asumiendo algo que no vieron y es muy mala mía. Yo tenía que era sin el delta, pero no sé por qué. Sí, capaz vos tenías que era sin el delta porque te acordás del conductor, donde sabés que adentro es cero, entonces es algo menos cero. Bueno, eso es ese algo directamente. Pero en realidad vos tenés que hacer la resta entre el valor afuera y el valor adentro por la normalidad externa. En un conductor, ¿qué pasa? El campo eléctrico interno es cero, entonces te queda solo el campo eléctrico externo. ¿Queda claro ahí? Sí, sí. Pero en general, no sé, no lo vieron en su forma general para cualquier superficie cargada que uno atraviese. No, yo creo que después por ahí lo reviso y te pregunto. Es que me mezclé un poco, todavía este tema lo tengo ahí como algunos conceptos medio volando y nada. O sea Sí, que sí. puede ser mala mía. No, Porque, yo también, no te No, preocupes. igual creo Esto es un tema. que yo creo que con Dimitruk no lo habíamos visto como la diferencia. Quizá me equivoco, pero estoy bastante seguro que Dimitruk lo había explicado como un conductor tipo entre dos placas conductoras nada más, pero no como si fuera, no sé, ponerle un dieléctrico pegado a otro. Entonces tendrías un Claro. delta. Pero igual Bueno, se entiende más o menos, si lo pensás así como dos dieléctricos juntos, digamos. sí, a ver, voy a ver si puedo pasar una pizarrita y lo hago rápido, si me tienen paciencia. Porque no, tendría que haber, esto es mala mía. Bueno, imagínate que yo tengo una superficie cargada, ¿no? Acá tengo un sigma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Yo tengo una superficie cargada y yo tengo un campo eléctrico, la flechita, un campo eléctrico en principio arbitrario que sobre la superficie tiene un determinado valor. Yo lo que voy a hacer sobre esta superficie es tomar un cilindrito muy chiquitito, muy pegado a la superficie. Imagínense que esas dos rectas son paralelas. Usen los ojos del corazón. Tengo este pequeño cilindrito. ¿Y qué voy a hacer? Y lo único que sé hacer que es Gauss, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la carga encerrada? Si este cilindrito tiene un área, una superficie S, ahí, la Q encerrada es S por sigma. ¿Hasta acá todos me siguen? ¿No? Porque es todo el área. Imagínate que esto es un plano, ¿no? Yo lo hice así 2D para no presionar mucho mi suerte con estos dibujos. ¿Estamos hasta acá? sí. Yo porque lo voy a usar todo lo que queda de la clase, entonces voy a tener que necesitar que me crean y no solo de su buena voluntad. Bueno, pero esto, imagínense que esto va a tener un diferencial de altura, porque es un cilindro muy, 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 muy chiquito. Entonces, cuando yo calcule el flujo, esto va a ser el campo eléctrico por la normal de arriba, esto sería una especie de
diferencial el diferencial de superficie arriba, esto es el campo eléctrico. Y ahora no puedo modificar esto del flujo. Bueno, no importa. ¿Esto qué va a ser, básicamente? E por ds integrado, básicamente, no sé cómo escribirlo. Bueno, voy a escribirlo como E por S, arriba, ¿no? Si yo asumo que este cilindrito de nuevo es muy chiquitito, capaz tendría que haber puesto una D acá para hacerlo un poco más visible. Bueno, odio esto. Imagínense, yo tengo un diferencial de superficie, entonces arriba va a ser E por ds, ¿no? Porque en producto interno, o sea, E por la normal, por ds, y abajo voy a tener como dirección menos ds, ¿no? Porque es un cilindrito. Entonces, si yo hago esto, voy a tener el campo arriba por ds menos el campo, digamos, abajo por ds. Y el dH, que yo lo voy a hacer tender a 0, así que desaparezca. Entonces lo que vemos es que el campo arriba menos el campo abajo, porque puedo sacar el ds de factor común, tiene que ser igual a esto sobre epsilon 0. Entonces tacho los ds y me queda que el salto de E es igual al sigma. Y acá no usé que es un dieléctrico, no usé que es un conductor, no usé que es absolutamente nada. Yo solo usé que hay una densidad de carga superficial. Aunque sea para que tengan una intuición. Después, si quieren, hago algo mejor, una mejor explicación. Pero esto es como para entender de dónde surge esto y por qué es independiente del material en el que yo estoy metido. Quedó un poco más claro ahí. Lo logré. Creo que sí, Facu. O sea, estarías como tomando, casi lo podrías hacer tomando un límite a un cilindro infinitamente chico, digamos. Hacer Gauss, para el cilindro. Exacto, estoy haciendo infinitamente chicas, juntando infinitamente cerca las tapas, tal que lo único que me importa, si el campo fuera continuo, si el campo fuera una función continua al atravesar el sigma, bueno, nada, me va a dar 0, porque el E abajo y el E arriba, a medida que junto las tapas, se me hacen iguales, ¿no? Porque justamente estoy haciendo el límite. Pero el campo no es continuo, y eso es algo que medio que ya estuvimos viendo, que cuando yo atravieso una superficie cargada, tengo un salto en el campo, siempre. Como que de golpe, por ejemplo, en un casquete cargado pasa de 0 a, pum, un valor. Así, se levanta de un saque. Porque en general las superficies cargadas le hacen esto a los campos, o sea, hacen que los campos peguen saltos, campos eléctricos. Entonces, justamente el hecho de que haya un salto viene dado por esto, porque el E abajo y el E arriba no pueden ser iguales, porque si no, no podrían ser igual a sigma, que es distinto de 0. Su resta tiene que ser igual a sigma, que en principio no es nulo. Entonces, no puede ser continuo el campo ahí. Chat. Necesito que el DH sea pequeño, porque si no, no estoy evaluando el campo. Si no, yo puedo tener componentes del campo que tienen dirección de la normal de los lados, ¿no? O sea, pensá que si yo tengo mi campo ahí como lo ves, yo lo puedo descomponer. Tengo una componente acá, pero también tengo una componente acá, y eso es paralelo a mi normal exterior de mi lado. Yo quiero eliminar esas componentes, porque sé que no me van a dar nada. O sea, hay como una intuición ahí de que el salto que tiene el campo es solo en la componente normal, pero eso ya es un plus. O sea, yo necesito lo que digo es, necesito que los laterales tengan área nula para que su flujo no contribuya a esta cuenta. Bueno. Espero haber convencido a alguno. Si no, créanme, y después prometo si quieren hago un apuntecito cortito, explicando un poco mejor esto. Creo que en el Trellis está. Pero bueno, nada. Está bueno igual que me crean más allá de la buena voluntad. ¿Puedo seguir con la clase? ¿Alguno tiene una duda más? Bueno. Nada, disculpen la digresión tan improvisada. Pero va por ahí. Entonces, nada, esto es una consecuencia de esto. O sea, matemáticamente, el hecho de que la ecuación diferencial sea así, te implica esto. Nada, al que le ayuda a pensar lo matemático, mejor. A veces yo siempre digo que si uno
Si uno piensa en matemática no tienen que entender mucho la física, que no es la idea, pero a veces es más fácil. Bueno, entonces, nada, malo conocido, tenemos el campo. Podemos ver que es opuesto a la polarización y es lineal de la polarización dividido epsilon 0. Entonces uno ya empieza a decir, ah, mirá, es la polarización dividido epsilon 0. Chat. También el Griffith, sí, el Griffith seguro lo explica. El Griffith es genial. Bueno, entonces yo ya sé cuál es la polarización también. La polarización es P0 en Z dentro del electrete y 0 afuera, ¿no? Ahora me tomé la libertad de extenderlo a todo el espacio. Me di la libertad de extenderlo a todo el espacio, porque puedo. Y bueno, calculo D entonces. D no es más que agarrar E, multiplicarlo por epsilon 0 y sumarle P, me olvidé el E de Z acá. Y bueno, lo hice como para muy despacito, pero vemos que es básicamente 0, ¿no? Acá me termina quedando algo menos eso mismo, y abajo el 0 que ya tenía de ambos campos, entonces D es 0 en todo el espacio. Ok, raro. No estábamos acostumbrados a eso porque de los dieléctricos L y H teníamos la idea de que D podía ser 0 solo si E era 0 porque eran proporcionales, pero acá ya no. Acá yo puedo tener un campo eléctrico no nulo y sin embargo tener una corriente de desplazamiento nula. Y si uno lo piensa, no es tan desquiciado, ¿no? Porque no tengo carga libre en el sistema. O sea, no tengo fuentes de D. Y si no tengo fuentes de D, ¿qué me lo va a generar? ¿Se entiende esto último que estoy diciendo? O sea, hay carga de polarización, así que hay fuentes para E, hay una densidad de carga, pero cargas libres no hay, así que no hay nada que me pueda generar D en principio, ¿o no? Así Sí. que nada, sí, ¿alguien dijo algo, perdón? No, dije que sí, sí. Entonces, clásico, si yo no tengo carga, el campo eléctrico es 0, si yo no tengo carga libre, bueno, la corriente de desplazamiento tiene que ser 0. Entonces, con esto voy a cerrar este ejemplo, así, medio pistero. Voy a pasar al siguiente ejemplo. Voy a mirar el sistema desde arriba, o sea, ustedes imagínense que sale infinitamente desde la pantalla. Entonces, nada, ya tengo la maquinita de hacer chorizos, ya entendí cómo viene la mecánica, y aplico. Pa. Sé cómo calcular las cargas de polarización, entonces, en el chat. Sí. Y lo calculo. Bueno, acá, ojo, porque voy a usar coordenadas cilíndricas, porque el P0 va en phi versor. Entonces, nada, tengo que ver cómo tomar una divergencia en cilíndricas, pero no pasa nada. Voy al apunte, me fijo que esto es así se escribe la divergencia, entonces lo único que yo tengo es un P en phi, es la única componente que tengo, y es constante, así que dp phi a d phi es dp0 a d phi 0. Sigo nuevamente, no tengo carga de polarización en volumen. Nada, está bien. De nuevo, lo mismo. Entonces, ¿dónde puedo tener cargas ahora? En superficie, porque en volumen ya veo que no tengo. Entonces, nada, calculo las cargas de superficie. Ya que hicimos uno, ¿cuánto dicen que va a ser las cargas de superficie? Pero primero, ¿cuáles van a ser las superficies en las que yo puedo tener carga? La interna y la externa del cilindro. Exacto. Estas tapas. ¿Cómo va a ser la normal sobre esta tapa y sobre esta tapa? ¿Qué dirección va a tener? Radial. Radial. Entonces, ¿cuánto va a ser la carga de polarización sobre la superficie? ¿Cero? Exacto. Perfecto. Ahora lo vamos a ver igual, no se preocupen, no es que no queda como ejercicio para el lector, pero para ver si vamos surgiendo la intención. Y es más o menos razonable, ¿no? N es R y P va siempre en phi, o sea, no va a haber ningún salto que de golpe le ponga componente en R. Así que vamos de nuevo. En R igual a, la cara interior, esta expresión de P, ¿de dónde sale? ¿Cómo se termina que va en phi? Es dato del problema. En el dibujo vos ves que P está como rotando alrededor del cilindro. Entonces es dato. Acordate que el P es dato en el problema. Entonces
yo te digo, tenés tal dieléctrico, tal polarización, encontrame el campo. Entonces, estaba. Sí. Bueno, tengo el sigma de polarización sobre la cara A, de nuevo, el salto del campo, en el exterior es 0, en el interior es P0 en phi versor, y esto es R versor, así que es algo que va en phi, producto interno con algo que va en R. 0. Idem en B. Está bien. Se ve que tampoco. O sea, no tenemos cargas en volumen, no tenemos cargas en superficie, cargas libres tampoco tenemos. ¿Cómo va a ser el campo eléctrico? Nulo. Nulo, exacto. Las preguntas fáciles. Exactamente, nulo. No va a haber campo, porque mi sistema equivalente es la nada misma. No tengo cargas en ningún punto del espacio. Entonces, que no tengo fuentes para el campo eléctrico. Tengo que el campo eléctrico tiene divergencia 0, rotor 0, entonces tiene que ser la función 0. Entonces me queda que D tiene que ser igual a P, ¿no? Porque normalmente tendría un epsilon 0 por el campo eléctrico acá, que es 0. Entonces D es igual a P, y por ende está girando también igual que P alrededor del cilindro interno. Entonces, yo ahora les tiro. Es razonable pensar que D es nulo, ¿no? No tenemos cargas, estamos acostumbrados a que campo sí solo sí carga, digamos, no puede ser que yo tenga campo sin tener ninguna carga. Pero no hay carga libre, ¿no? Digo, si tampoco hay carga libre, ¿cómo es que puedo tener D? Digo, si D es generado por las cargas libres, y yo tengo carga libre 0, de hecho lo usé como hipótesis para poder siquiera plantear que el campo eléctrico también es 0. Entonces, ¿cómo puede ser que yo tenga, sin tener cargas libres, tenga un campo D no nulo? Esa no es fácil, así que acepto jugadas de cualquier tipo, si alguien se anima. Pero es raro, ¿no? Digo, aunque sea quiero que les pique esta curiosidad de cómo puede ser que yo tenga, tipo, si mis fuentes son siempre cargas, sean totales o libres, ¿cómo puede ser que si yo no tengo cargas libres haya un campo D igual? Tiene que ver con algo que estoy tratando de spoilear, para que les quede dando vueltas, es que es mentira que las cargas son las únicas fuentes. Las cargas son las únicas fuentes de D, porque sabemos que el rotor de D es 0 siempre, ¿no? Porque es el potencial de algo, básicamente, es el gradiente de algo. Pero D no tiene por qué tener rotor 0. Acuérdense, en principio el rotor de D es igual al rotor de P, es lo único que nosotros sabíamos. Entonces, bueno, calculemos el rotor de P. Agarran esta formulita horrible del apunte de cómo es el rotor en cilíndricas y empiezan a tachar. Ok, ¿tengo PZ? No. ¿Tengo PFI? Sí. Lo digo respecto de Z. No depende de Z. No da. PR, la única que sobrevive es esta. ¿Y por qué? Porque el rotor en cilíndricas toma esta forma tan rara en el cual cuando agarra el PFI, antes de derivarlo respecto de R, le enchufa un R. Propiedades de la geometría, lo podemos probar escribiendo el rotor, pasándolo de las cartesianas donde lo conocemos, y está definido, a las cilíndricas, pero nos queda entonces que el rotor de P, van a tener que proyectar hacia abajo mi puntero, es la derivada de R por P0, o sea, después dividido R, o sea, es P0 sobre R en Z. O sea que el rotor de D no es 0. Es por eso que D no es 0. Porque D tiene fuentes extra. Puede tener estas fuentes que están asociadas a su rotor. ¿Qué son esas fuentes y qué significan? Lo charlamos en un mes. Pero entienden, es como para hacer esta pequeña distinción. No es algo que nosotros vayamos a usar. Sí, no, pobre Joaco, le arruiné el día. Ahí. No es algo que vayamos a usar, de hecho no se preocupen, no es que van a tener que estar atentos en los ejercicios, no, le tengo que calcular el rotor a D porque puede ser que no sea 0, no pasa nada, de hecho, como pueden ver, nosotros resolvimos todo este problema sin usar el rotor de D, pero nada, nos pudo haber picado la curiosidad, yo quise que les pique la curiosidad, de que
no tengo carga libre y tengo rotor. O sea, es cierto, la divergencia de D es 0, porque esto es la carga libre y es nula en todo punto del espacio. Pero el rotor de D, no. Y de hecho, cuando veamos después, con los rotores también hay condiciones de salto. Y así como acá cambiamos un puntito de producto interno por una X de producto externo, de producto vectorial, va a pasar lo mismo cuando hagamos las condiciones de salto. Donde yo antes tenía un producto interno, voy a tener un producto vectorial. Nada, spoiler alert, pueden olvidarlo, después cuando lo veamos con campo magnético, lo vamos a usar, porque las ecuaciones de campo magnético tienen esta pinta. Su divergencia es siempre 0, pero su rotor es una fuente. Entonces, vamos a ver que de hecho este campo que tuvimos acá es un campo bastante estándar para lo que es un campo magnético. Me pareció interesante ya ir tirándoles el spoiler. Sí, sí, exactamente. No se asusten, esto es solo un sneak peek hacia el futuro, un futuro magnético, no eléctrico, pero nada, no van a tener que calcular rotores por ahora, no se preocupen. Bueno, ¿se entendió entonces, más allá de esto último, que también me lo pueden consultar, pero digo, lo clave es, ¿se entendió cómo fue el procedimiento para resolver el 21B? A mí me quedó una pregunta. Sí. Eh, como que supongo o sé de antes que la integral de flujo de D es igual a la carga libre. Sí. No entiendo en dónde entra el rotor ahí para decir que D de esa ecuación sale que es 0. ¿Se entiende? Para saber que la divergencia de D es 0, decís. No, o sea, en el sentido de que yo sé, o sea, de la integral de flujo esa, yo Ujú. saco que D es igual a 0, porque no habían cargas libres. O va, yo entiendo que saco eso de ahí. Bueno, vos lo que obtenés en principio es que el flujo de D en cualquier superficie cerrada va a ser 0. Y probá, tirá un par de superficies, agarrá esta forma funcional, ponela, y vas a ver que no vas a poder encontrar ninguna superficie cerrada que te dé un flujo no nulo. Yo sé que es Ok. re poco creíble esto, pero probá. Meté cuadraditos en el medio del coso, probá en envolverlo con cilindros, vas a ver que siempre vas a terminar teniendo cancelación. O sea, acordate, esto solo nos habla de. Esto en principio nos da información sobre el flujo, y el flujo no es todo lo que tiene un campo. Yo puedo tener regiones con flujo nulo, pero con campo eléctrico no nulo. Y acá es algo más bizarro. Tengo que todo el espacio tiene flujo 0 en cualquier punto que yo lo mire, pero aún así el campo no es 0. Tiene que ver con que el rotor de D no es nulo. Eso significa de que el D es un vector que tiende a girar, que es lo que medio que lo que vemos, ¿no? Porque si esto viene así, vemos que como que tanto P como D están girando acá. Y es cierto, trata de ponerle cualquier superficie cerrada y vas a engancharlo de forma tal que lo que entra por un lado sale por el otro y perdiste. ¿Se entiende un poco? Tiene que Sí, ver con esta perfecto. idea Ahí de que necesito las dos lo entendí. ecuaciones para definirlo. Genial. A ver, me dice Federico. O sea, esto sucede cuando D, claro, P en realidad es D, tenga componente tangencial nada más, ¿no? O sea, si no aparece 0 siempre. Claro, exacto. Sí, si yo hubiera puesto que D era que P, perdón, iba en Z versor, hubiera pasado algo parecido. Hubiera pasado algo idéntico, de hecho. Pude haber puesto que P iba en Z versor e iba a pasar lo mismo porque seguía siendo paralelo, tangente a la superficie. Exactamente. Pero una dirección, algo que va en Z versor no parece ser el rotor de nada, no tiene mucho sentido. Es como que no tiene esa noción de giro que uno tiene. Pero bueno, nada, insisto, esto es solo como para que sepan que existe, no va a aparecer en el parcial, así que no se preocupen, es solo un sneak peek. Pero ya quedó claro entonces, Fede. Excelente. Bueno, entonces, nada, con toda esta revelación existencial, lo que les quiero proponer es hacer un ejercicio, un mezcladito. Agarrar todos los medios que vimos en la práctica, meterlos en un lavarropa, darle un rato, que
se mezclen bien, tener todo junto en el mismo ejercicio. Se me quedó medio feo esta ecuación acá. Y nada, ver qué hacemos frente a esto. Obviamente no voy a empezar ahora. Me gustaría que lo piensen, o aunque sea que se relajen y vengan con la mente fresca y llena de ganas de resolverlo. No sé, ¿les parece 12:20, 12:25, les damos 15, 20 minutos, le damos para que lo miren? Ahora igual lo voy a contar antes de que se vayan. Lo miren, lo traten de pensar, si lo pueden hacer, bienvenidos sean, y después lo resolvemos, aunque sea parte, como para que vean qué pasa cuando yo tengo todos los medios al mismo tiempo. Lo que yo tengo básicamente es un conductor a tierra, una esfera conductora a tierra, para tierra no, un potencial B0, de radio A, tengo un casquete que lo envuelve, que es un electrete con polarización que, voy a hacer un P en R reversor, o sea, una polarización que sale entre todo punto del espacio, un radio externo, y después, alrededor de todo eso le pongo un aislante, un medio lineal, un medio LIH, con una permitividad epsilon. Entonces el ejercicio nos pide clásico, calculemos EP y D, obtengamos las densidades de carga libre y polarización, donde sea que estén, uno ya puede ir viendo dónde cree que van a estar esas densidades, y después te dice, bueno, evaluar un par de casos particulares y chequea a ver si hay alguna propiedad interesante. ¿Les parece entonces? Volvemos, ¿qué dice Andrea? ¿Y 20 y 25? Y 25. Yo les quería comentar algo de esto en general. Cuando Facu propuso este problema, a mí me pareció interesante y me pareció que lo vieran ustedes. Pero por sobre todas las cosas les quiero recalcar que este tema no tiene tanta ejercitación en la guía, pero que realmente se evalúa. Entonces, que le den pelota a este tema, al tema de medios materiales, ¿sí? Volvemos en 25, ok. Yo dejo de grabar, después resumo. Bueno, ¿estamos todos ya? Acá no puedo asumir que si no me responden está todo bien porque... Sí, es un poco Pablo, confuso. sí, Facu, yo ya puse a grabar otra vez, 3 minutos más, así son y media, nada. Agradecer los 2 minutos de chapa que tuviste. Vamos a hacer el mezcladito. A veces me aparece la barra de tareas abajo, ¿ustedes la ven? No sé por qué se me tilda cuando abro el chat. Nada, está bien. No importa, es más que nada pensarlo, como que de golpe yo diga cosas y nadie me diga, esto no es imposible. No, hay bardo ahí, no me voy a meter. Bueno, entonces, el mezcladito. Espero que hayan estado pensando un poco, porque ahora voy a arrancar con una pregunta, sí. ¿Qué campo es el primero que podríamos intentar calcular? O sea, ¿cuál dicen que capaz podemos calcular? ¿E, P o D? D, T, muy bien. ¿Por qué? porque es la del conductor y hago como que no existe nosotros. Pero Exacto, increíble, perfecto, exactamente. D solo va a mirar carga libre. Y de nuevo, como a mí no me dijeron nada, los otros dieléctricos son neutros. Así que la única carga libre, a lo sumo, y ni siquiera sé si existe, va a poder estar en el conductor. Y ni siquiera eso, en la superficie del conductor nada más. Entonces vamos a empezar a tratar de investigar, a mirar un poco el sistema, y como uno no quiere meterse en las cuentas de un saque, vamos a ir mirando dónde pueden estar las distintas cargas, no cuánto valen. Eso vamos a tener que resolver el problema para poder saberlo exactamente. Pero vamos a ir viendo dónde esperamos que haya. Entonces, lo que dije. Carga libre, como dijo Tomás muy bien, solo puedo tener el conductor, digamos. O sea, D, bueno, no lo dijo él, pero lo implicó. O sea, lo único lugar donde va a tener carga libre va a ser en el conductor, en particular en la superficie. Yo lo que voy a aplicar acá es que por simetría del problema, la densidad sigma que se induzca sobre la esfera va a ser uniforme, o sea, va a ser constante sobre la superficie, no va a depender de ningún ángulo de la esfera. Y es razonable, ¿no? No estoy diciendo nada de otro mundo, estamos acostumbrados a esta simetría, y acá está como más que justificada, porque no hay nada de nada que me pueda llegar a romper la simetría. Todo es esférico, todo va en R reversor, todo es bello. Entonces, del punto de vista de la carga libre, lo único que yo tengo es una
un cascarón esférico de radio A con carga sigma, que no conozco todavía, pero bueno, que sé que va a ser uniforme y eso me va a permitir ya hacer las cuentas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Todas las demás capas, del punto de vista de la carga libre, vuelan. Entonces, lo otro son las cargas de polarización. ¿Dónde puede haber cargas de polarización? En los otros dos. En los otros dos. Exactamente. O sea, carga de polarización seguro no va a haber en el conductor. Y acá Julia me dice sobre el electrete en los bordes. Exactamente. Entonces, solo voy a poner los dieléctricos. Entre A y B tengo un electrete. P ya lo conozco. Así que puedo calcular ρP y sigma P. Obviamente este sigma P va a estar asociado a estas interfaz. Bueno, y ρ va a ser la de volumen, que hay que ver. Pero bueno, siendo medio constante, uno tiene medio la intuición de que capaz es 0. Pero bueno, en principio lo puedo calcular. Eso es lo que importa. Lo que importa no es tanto no es tanto saberlo, sino saber que lo puedo saber, si uno se quiere poner medio con los juegos de palabras. Y entre B y C, yo tengo un dieléctrico L y H. Y ahí, bueno, de nuevo, yo sé que capaz, lo más probable es que haya cargas sobre la superficie. Sobre el volumen, ¿por qué piensan que no puedo tener cargas en el volumen del dieléctrico? No sé si alguna vez esto lo comentaron en la teórica o se les ocurrió. ¿Yo puedo tener cargas en el interior de un dieléctrico si no tengo carga libre también ahí adentro? No, porque los dipolos se compensarían. Exacto, exactamente. Entonces, en general, a menos que yo tenga una carga libre ya metida en el dieléctrico, no voy a tener densidad de carga en volumen. Así que este RP ya podemos medio prever que va a ser 0. De hecho, yo ni siquiera voy a calcularlo, pero bueno, si quieren calcularlo van a ver que efectivamente les va a dar 0. Si lo quieren pensar más matemáticamente, tiene que ver con que la divergencia de D va a ser proporcional a la divergencia de E, ¿no? Porque D y E son proporcionales, entonces la carga libre va a ser proporcional a la carga total. Entonces, si hacen un poco de álgebra, se dan cuenta que, como bien parecido en el ejercicio del conductor, la carga de polarización va a tener que ser proporcional a la carga libre en todo punto. Entonces, no hay forma. Bien, entonces, como os preguntaba, y Tomás me dijo muy bien, calculamos D. ¿Por qué? Porque para D, mi sistema no es más que una pelotita de radio A. El radio B, el radio C, ni siquiera juegan un papel desde el punto de vista de la corriente de desplazamiento D. ¿Se entendió este procedimiento? Es medio en el aire, pero es una forma de ordenar el pensamiento, y cuando ustedes se encaren un ejercicio de dieléctricos en general, esto es bastante estándar, bastante genérico. Uno siempre tiene que pensar dónde hay carga libre, y si la conoce y cuánto es, dónde va a haber carga de polarización, cómo lo calcularía, si tuviera todo, digamos, en cada región, para tener ya una idea de hacia dónde va el ejercicio. Bueno, paso entonces. Entonces vamos con la corriente de desplazamiento, que es, de nuevo, el sistema más pavo que podemos imaginarnos. Para D, el sistema es un cascarón de radio A y densidad de carga superficial uniforme. Insisto, no la conozco, pero sé que es uniforme y eso ya me permite hacer todas las cuentas. Entonces, si yo uso la simetría esférica, que claramente tiene el problema, si no, ni siquiera pude haber dicho que sigma era uniforme, hago Gauss, que es lo máximo que uno puede hacer, digamos, lo mejor que uno puede hacer es hacer Gauss. Entonces, tomo una esfera de radio R, tengo que obviamente separar los casos si estoy adentro o fuera de la esfera, y calculo el flujo, y yo sé que va a ser igual a la carga libre encerrada. Entonces, yo acá estoy asumiendo que este sigma es un sigma libre. No necesariamente es el sigma total, es el sigma libre. Está bien. Está bien, pago ese. Después, si yo calculo la sigma de polarización, puedo calcular el sigma total sumándolo. Nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, hago la integral. Calculo el flujo de D,
uso que D es constante sobre una superficie R constante, y como siempre nos queda el área por el D, y del otro lado calculo la carga total encerrada, libre, que va a ser 0 si estoy adentro de la esfera, porque está cargada en superficie, y toda la carga de la esfera si estoy cargado, si estoy a radio mayor. O sea, va a ser toda la carga del sistema, que no es nada más que toda el área de la esfera por el sigma. ¿Todos me escuchan? Si escuché en silencio, no sé si me cayó el internet. ¿Está todo bien? Todo bien, Se todo escucha, bien. se escucha. Genial, perdón. Me apareció el cartelito por un segundo. Entonces, D uniforme, no sé qué dije, no sé qué quise decir con esto, mala mía. D afuera del conductor, yo despejo de acá, no es uniforme, no sé qué quise poner acá. D tiene la clásica forma de una carga puntual sobre R. No tengo el epsilon 0, pero bueno, porque acuérdense que acá el epsilon 0 no aparece. Lo que quería decir probablemente con esto es que para R mayor a A no le importan los otros dieléctricos, no es que sea uniforme, es que es independiente de los dieléctricos presentes. O sea, D tiene una forma dada, no tengo que partir en R entre A y B, entre B y C, no, a partir de A, D tiene esta forma, está bien definido y soy feliz. ¿Se entendió entonces de dónde salió el D? ¿Todos entendieron este procedimiento? Excelente. Bueno, entonces, ya está. Tengo D en todo el espacio. Entonces, capaz ya puedo empezar a calcular cosas, porque yo sé que D se relaciona con E y P, con esta fórmula, independientemente de si estoy adentro del electrete o adentro del dieléctrico lineal. Entonces, vamos a separar en regiones. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Que D sea independiente de los dieléctricos presentes. ¿Eso salió de las ecuaciones o de una base teórica? Salió un poco de la base teórica de decir D, sus fuentes son la carga libre. Y la carga libre solo está presente en el conductor. Sobre los dieléctricos no voy a tener carga libre. Entonces ya uno ya sabe, podría haber intuido de prepo, antes de hacer la cuenta, que no va a tener nada que ver con ninguna propiedad de los dieléctricos, porque no le aportan carga libre de fuente. Ah, claro. Entonces, medio que, como te digo, desde el punto de vista de D, el sistema es lo de abajo, es esto de acá abajo, abajo del puntero que no quiero bajar, un casquete esférico cargado con un sigma que va a ser el sigma libre, pero podemos saber que es el sigma libre, y ya. ¿Se ve eso? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, Paco, una cosa, sí. perdón, que no me quedó claro. No, sí. No sé si es que me estoy olvidando de algo clave, pero no veo muy bien por qué asumimos que D sí o sí va a estar en la dirección radial. Por la simetría del problema. Igual que cuando vos tenías pensaste el problema, pero el punto de vista del campo. Vos te vas en campo eléctrico, en este problema de abajo, el del sigma en un único casquete. Vos sabés si tuvieras que resolverlo con Gauss a lo guía 1. ¿Qué decís? Bueno, por simetría solo puede depender de R, ¿no? Hasta ahí estamos. Después, aplico los planos de reflexión si quiero, o si no, uso mi ojo de físico y digo, claro, seguro va a ser radial, porque tiene que salir del sigma. Donde yo tengo carga tiene que ser saliente. Entonces va a terminar siendo radial. Pero en el fondo yo lo traté de resumirlo como todo en esta guía, traté de llevarlo a un problema de la guía 1. Cambié la letra D por la letra E y saqué el epsilon 0. ¿Quedó ahí? No, sí. ¿Hola? Perdón, sí, pero esa fórmula no valía solo para medios L y H. No, porque yo solo usé la fórmula, si querés, voy a hablar un poco para atrás, no me odien. La fórmula más general, que es esta, que la divergencia de D es la carga libre. Eso vale siempre, esté en el medio que yo esté. Entonces, como vale la ley de Gauss diferencial, si se quiere, vale la ley de Gauss integral. O sea, yo puedo hacer la integral a ambos lados, aplicar el teorema de la divergencia, y me da que el flujo de D va a ser la carga libre total encerrada. Como ves, es la misma fórmula que con E,
La diferencia es que no tengo el epsilon 0 y esto es la carga libre solamente. Ese es como todo el poder que tiene E, ¿no? El D, perdón. La capacidad de sacarnos y pensar solo en las cargas libres que en general son datos del problema y eso está bueno. Ok, perfecto. O sea que todo el análisis de simetría que hacíamos con el campo eléctrico vale también para D. Exacto. Porque son las mismas ecuaciones. Gracias. Genial. No, buenísimo eso porque es clave y me viene bien. Entonces, ¿eso quedó claro? ¿Estamos todos en el mismo canal ahora? Y volví a donde estábamos. Te hago una pregunta también un poco de la mano de ese tema. O sea, si yo tuviese carga libre 0, igual a 0, Sí. según esa ecuación, ¿está bien decir que lo único que me queda es que o bien el campo y P son 0, o bien como que se cancelan, digamos, que el campo es igual a menos P sobre E0? Sí. O, Y si te fijas, es exactamente lo que pasó en el ejercicio 21A, en el del ladrillo electrete. Pasó exactamente eso. E era menos P sobre epsilon 0, porque D era 0 en todo el espacio. joya. Gracias. Esa vez no lo resolvimos a través de D, lo resolvimos a través de E, pero es equivalente. Yo pude haber agarrado, voy a volver un poquito más, porque está bueno que esto quede claro. Yo una vez que planteé este problema, no sé si se acuerdan, el ladrillo, yo pude haber dicho, che, todo lo que es libre es 0, así que D va a ser 0. Yo pude haber, sin haber pasado por calcular la sigma de polarización, sin haber calculado el campo eléctrico, yo pude haber dicho, che, ρ de L y sigma de L son 0. Luego, D tiene que ser 0 porque no tiene fuentes. Pero bueno, acá lo hice por el camino largo. Calculé el campo eléctrico y efectivamente chequeé que cuando ya agarraba el campo eléctrico, lo multiplicaba por epsilon y le sumaba P para obtener el D, me daba 0 en todo el espacio. Pero como digo, pudimos haberlo notado antes viendo que no tenemos fuentes en el sistema. ¿Puedo hacer un comentario de lo que dijiste recién? Igual tal vez va a ser confuso lo que voy a decir, pero para evitar confusión y completar un poco lo que dijo Facu. Él puede decir que D vale 0 porque no hay cargas libres y además porque P es siempre normal a las superficies. Entonces no hay componentes tangenciales de P como en la segunda parte. Claro, el rotor y P vectorial N es 0. Si no, no lo podría decir eso. Sí. Perdón que... Acá, no, está perfecto. Acá yo no me estoy preocupando porque yo ya sé que el rotor de D es 0. Si quieren, pruébenlo. Yo no me quiero meter en esto porque no quiero que me odien de más, pero si quieren pueden agarrar y ustedes acuérdense que el rotor de D es el rotor de P. Eso vale siempre, en cualquier medio en el que estén, mientras estén en electrostática, esto sigue valiendo. Entonces, si ustedes agarran este P y le calculan el rotor, van a ver que es 0. Entonces, ya está, son felices. Saben que esa ecuación, rotor de D, es 0, entonces no hay nada que temer. Es, como dijo André, igual es 0 y también es perpendicular a todas las superficies, todas las interfaces. Pero bueno, no importa. Si lo cacharon, excelente, y si no, como digo, olvidar es fácil. ¿Estamos hasta acá entonces? Yo, como habíamos dicho, puedo tomar el caso particular en el que sigma es 0, o sea, la carga libre del sistema es 0, y ahí estamos. Si la carga libre del sistema es 0, D es 0 o 0, o sea, es 0 en todo el espacio. Entonces, lo que yo ahora quiero es, ok, yo sé que esta fórmula vale en todo el espacio, vale para cualquier dieléctrico que yo ponga. Ahora, bueno, yo sé que dependiendo del dieléctrico en el que esté, yo voy a tener distinta información sobre P, más que nada. Entonces, separemos en dieléctricos, en distintos volúmenes. Bueno, en el conductor, lo hago porque tenemos que, no queda otra. Sabemos que D es 0, está bien, era de esperarse, no hay carga que estén cerrando. P es 0 porque los conductores no se polarizan y por ende E tiene que ser básicamente 0 menos 0. O sea, E también tiene que ser 0, lo cual es consistente, ¿no? Porque estamos dentro de un conductor, no puedo tener campo eléctrico. ¿Se ve esto de acá? Sí. Genial. Entonces,
Siguiente medio, el electrete. Bueno, acá de nuevo yo conozco P, yo sé que es un P0 en el reversor. Entonces nada, como antes, uso esta formulita y despejo el E. D menos P sobre epsilon 0. Bueno, yo saco un factor común para que me quede esto de forma bastante sugestiva. Ahora después capaz lo miramos un poquito más. Pero bueno, esto venía del D y esto viene del P constante. Yo saqué factor común para que me quede P por R cuadrado. El chiste es notar que esto que está en el denominador, si uno lo mira con un poco de cariño, si uno se acuerda de Gauss, esto tiene que ser proporcional a la carga encerrada, ¿no? Porque acuérdense que si yo hago la carga encerrada para una esfera, acá me va a quedar el flujo D va a ser proporcional al R cuadrado, que ya lo pasé dividiendo, y lo que está arriba tiene que ser proporcional a la carga encerrada. Pero ya lo vamos a ver, solo como para ir hinteando. Y el último que me queda, no el último, pero el último que proporciona un desafío, digamos, es el dieléctrico lineal, isótropo y homogéneo, el LIH, que está entre B y C. Ahí yo sé cómo es P. P es epsilon menos epsilon 0 por el campo eléctrico, ¿no? O, si quieren, ese chi por epsilon 0, que probablemente hayan visto en la teórica, es lo mismo. Puedo usar epsilon o chi. Yo uso epsilon porque para no tener más de una constante que son dependientes entre sí. Entonces, D va a ser epsilon por E, que eso también lo sabíamos, digamos, pudimos haber partido directamente de acá, y entonces despejamos C dividiendo por epsilon. Me queda entonces exactamente lo mismo que tenía en D, pero dividido epsilon. Y usando esta fórmula, y metiéndole el E que ya conozco, obtenemos P. Me queda esta resta de epsilon 0. Lo que vemos que es interesante es que, de nuevo, si yo digo que epsilon es epsilon 0, o sea, si la permitividad de mi dieléctrico es la del vacío, o sea, si mi dieléctrico es el vacío, P es 0. Perfecto. Y E es, cambia esto por un epsilon 0, que es lo que esperamos para un casquete cargado en superficie. ¿Estamos? Sí, Facu, Sí. te hago una consulta para ordenarme un poco. Vos ahora lo que tendrías que hacer para ver el campo en todo el espacio sería hacer superposición, pero con P vos una superposición, no sé si lo estoy viendo bien o no te aplica porque estás como sobre el medio. No, yo no estoy separando el problema, yo estoy separando las regiones en las que lo estoy mirando. Esta fórmula vale en todo el espacio, pero P no tiene la misma forma en cada punto del espacio. Claro. En el conductor es 0, en el electrete es constante, acá es proporcional al campo eléctrico, afuera va a ser 0 de nuevo porque es el vacío, o sea, yo no estoy separando el problema usando superposición, estoy separando como en mi mente, porque soy un pobre mortal y no puedo pensar las 4 regiones al mismo tiempo, entonces voy una a una, caso a caso. Como cuando separabas el Gauss al hacer la integral de superficie, del flujo. Listo, ahí lo vi. Gracias. Bueno, y por último el exterior, que es fácil de nuevo. P es 0. Entonces, D es D sobre epsilon 0, ¿no? Porque despejo de acá. Y si yo miro, me queda esta ecuación, que si yo le hago de nuevo un teje y maneje extra, me queda que multiplico y divido por 4pi, porque me gusta. Esto me va a quedar la carga libre total, porque es la superficie de la esfera por el sigma. Y este 1 sobre 4pi epsilon 0 lo puedo escribir como el K, y de nuevo, como siempre, nunca me canso de decir, porque me parece algo súper divertido, me queda el campo eléctrico de una carga puntual de carga Q. De nuevo, por la simetría esférica. Entonces afuera, yo lo único que veo, los dieléctricos, todo el electrete dieléctrico, se pueden ir a donde quieran, no me importa, lo único que yo veo es la carga neta que se indujo sobre el conductor. Interesante, no sé, a mí me parece súper interesante. Es como que todo lo que hizo este P, no importa, acá no se ve, acá solo se ve en la carga libre. Obviamente igual no conocemos la carga libre porque no conocemos sigma. Y capaz, P y sigma están relacionados, ¿no? No digo que tenga que ser, digo que no puedo decir que no todavía. A mí no sé, a alguno se le ocurre algún ejemplo, algún argumento para decir que no. Estoy dispuesto a ser iluminado. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto.
pero se ve esto de que afuera lo único que veo es el monopolar, digamos, el término de una carga puntual en el origen con carga igual a la carga libre del sistema. Ok, bueno, asumo silencio aprobador. Pregunta, Ujú. físicamente, ¿por qué sería? O sea, por las cuentas veo que como que da, pero ¿cómo es que las cargas como que van, la del LIH, no, del medio, como que iguala a las del conductor y el de eléctrico también, entonces como que afuera se ve como eso? Ah, quería hacer un comentario, ahora Facu te explica eso particularmente. Pero un comentario que quería hacer es como que, algo que pero que les tiene que dar claro en la cabeza, que el efecto de estos materiales son efectos locales, ¿no? No son efectos globales. Por eso es que no se ve en el exterior que este P haga algo. Y la razón la va a decir Facu. Es como dijo Lucas en el chat, tiene que ver con que si vos haces un Gauss, te va a dar la carga encerrada. Y la carga de polarización siempre, 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 siempre es cero. Si ustedes analizan cómo las definimos, hasta usamos como con total impunidad el teorema de la divergencia y dijimos, la carga acá es cero. Por eso definimos las superficies de carga, o sea, las densidades superficiales de carga como las definimos. Todo eso está construido de forma tal que no importa el P que yo enchufe, yo puedo poner el P más delirante que se me ocurra, siempre te va a dar carga cero. Entonces, si yo hago un Gauss envolviendo todo el sistema, voy a encerrar la carga libre más la carga de polarización. Pero como es todo el sistema, la carga de polarización total tiene que ser cero. Entonces es la carga libre sola. Es como que, como dijo Andrea, en el fondo tiene que ver con esto. Los dieléctricos en general tienen un efecto local. O sea, solo pueden afectar lo que está muy cerca. De forma indirecta lo va a afectar porque vamos a ver que este QL va a depender de P0. Lo va a hacer porque el hecho de que haya un P0 le está obligando a la batería que mantiene esto a potencial constante a hacer cosas. Pero ya lo vamos a ver para el final del ejercicio. Es un efecto muy indirecto y tiene que haber una batería de por medio. Si yo no tuviera una batería, si esto te dijera que esto tiene una carga libre fija, te lo hago más fácil todavía que un B0. Te digo, esto tiene una QL fija distribuida uniformemente, entonces si el P0 no lo juna nadie, no tiene nada que ver. ¿Se ve un poco mejor? Porque afuera, aunque sea, no se nota el efecto de los dieléctricos. Sí, sí, gracias. Genial. Vamos a ver si para el final eso es un sí estridente. Entonces, voy a juntar todo, solo para que lo tengamos y para que cuando ustedes lo miren más tranquilos, iba a decir en sus casas, pero donde más. Y puedan encontrar mis typos. Como vemos, yo los separé como por completitud, pero la verdad es que después de que me voy de A, todas las demás regiones, el de R tiene la misma forma, no es uniforme, como dije que estaba mal, pero tiene la misma forma funcional. El P, en cambio, tiene saltos bastante interesantes, arranca en cero, pues está dentro del conductor, se vuelve constante en el electrete, toma esta forma proporcional al campo eléctrico fuera del electrete, digo, en el LIH, y se vuelve a hacer cero en el vacío. Está bien, razonable. Y bueno, el campo eléctrico va tomando las mismas formas. Parece terminado, insisto, pero no, todavía no conocemos sigma, el sigma inducido, o sea, la carga que podemos decir que la batería le entrega al conductor para mantenerlo a un potencial B0, no la conocemos realmente. Asumimos que lo conocíamos para poder hacer la cuenta, pero vamos a tener que ver cómo lo obtenemos. ¿Cómo podríamos obtener el sigma de este problema? Usando el potencial. Usando el potencial, exactamente. Entonces, yo integro E, digamos, obtengo el potencial, me va a salir en cada región una constante de integración, y yo voy a tener que usar, que desaparezca esta barrita, las condiciones de contorno y de continuidad para el potencial. O sea, en el infinito tiene que ser 0, en A tiene que ser B0, que es la que está acá, proyecte hacia abajo el punterito, la continuidad también la tengo acá, con que por arriba o por debajo me dé lo mismo y me tiene que dar B0, porque es la condición de contorno, la condición de continuidad en B, la condición de continuidad en C. No lo voy a hacer, no nos piden el potencial, así que yo me hago el chanta. Lo único que voy a usar es la primera, porque es la que me va a permitir usar el B0.
De hecho, ni siquiera voy a usar las dos primeras, voy a usar la segunda. Y tengo estos guiones, ya los van a ver, errores. Yo voy a usar esto, que el phi en A más, o sea, en A por arriba, es B0. Y el phi en A por arriba, acuérdense que tiene esta forma, que es haber integrado esto. Básicamente le bajo un orden a la potencia acá, y acá le enchufo un más porque es menos, no importa. Fíjense después bien la cuenta, tiene que ver con cómo escribí esto, termina teniendo esta forma. ¿Se entiende esto entonces? Me acabo de dar cuenta que cometí un pequeño error. Me olvidé el phi 1 cuando hice la cuenta. Me pasa por hacerme el chanta. Este phi 0 tiene que ser B0 y phi 1 tiene que ser B0 también. No. No, tal que en R igual A valga B0 todo. Claro, tengo que... Y no, pero claro, tengo que usar la condición de continuidad para poder sacar phi 1 en función de phi 0. Claro. My bad. Me mandé una medio ¿Por qué? fulera. No entiendo, ¿qué pasó, Facu? Solo igualé el phi de A B0 y no puse el phi 1. Entonces me dio esta fórmula. Bueno, no te das problema. Bueno. No te das drama. No te das drama. Fíjense, porque lo digo fuerte, después lo subo corregido igual. Me mandé una, me confundí, tiré el phi 1, me hice demasiado el piola, tenía que usar las dos ecuaciones de acá abajo. O sea, la primera es fácil, ¿no? Perdón, la segunda es fácil, porque phi en A menos no es más que phi 0. Entonces me sale que phi 0 tiene que ser B0. Después la continuidad entre A más y A menos me va a permitir obtener phi 0 en función de phi 1, evaluando esto en R igual a A. Y después, usando de nuevo esta condición, pero con B0, voy a poder obtener estas dos en función de B0. Queda claro porque lo hice mal y no sé si vale la pena que me ponga a hacerlo bien. Pero ¿entienden cómo se obtendría si hiciera la cuenta yo? Sí. Bueno, disculpen. Sí, genial. Bueno, entonces, ignoren esta cuenta porque está mal, porque me faltó acá sumar este phi 0 que va a tener que ver con... Sí, acá tendría que sumar este phi 1 y ponerlo en B0. Incógnitas para resolver el problema. Yo igual ahora lo subo bien. El punto es que igual yo voy a decir que conozco sigma, pero no se preocupen, no lo voy a reemplazar, porque a mí me quedó este choclazo que está mal, pero va a quedar un choclazo igual, porque ya vemos que tiene unas ganas de quedar como un choclazo importantes, así que dejémoslo ahí. Ahora que lo pienso un poco, quizás sí me falta capaz sí tengo que usar todas las ecuaciones. Bueno, lo voy a ver y después lo subo bien. Pero no importa, el punto es que con estas condiciones de acá, con estas de acá, seguro obtenemos B0, porque mis incógnitas son 5 con el sigma, y yo lo que hago es contar la cantidad de iguales, 1, 2, 3, 4, 5 iguales, listo, tengo 5 ecuaciones, 5 incógnitas, sale. Entonces, de chapa, tenemos la densidad, esto no es el phi L, esto está mal. Tenemos que sigma, acuérdense, es la densidad de carga libre. O sea, ya tenemos la única densidad de carga libre del sistema, ya la obtuvimos, que es esta sigma de acá. De hecho, voy a borrar esto de acá. La única carga libre del sistema es este sigma, y ya la obtuvimos, gratarola, solo por tratar de buscarla, porque la necesitábamos para calcular el D. Entonces, las densidades de cargas libres ya las tenemos todas, y son todas, que es una sola, en R igual a A, con el valor que, bueno, sería esto si estuviera bien hecho. Es lo que se obtiene de despejar el sistema de ecuaciones de arriba. Entonces, nos faltan las densidades de polarización, ¿no? Entonces, para la densidad de polarización, uso la fórmula de siempre. El salto en P, producto interno con la componente saliente, digamos, me tiene que dar menos el sigma de carga, entonces pongo el menos acá. Está otro error que también tuve, pero ya lo corregí. Entonces, bueno, acá me hice un machetito con la fórmula de P y lo evalúo. ¿Cuánto es P en A más y en A menos? Bueno,
En A más es esto, es constante, fácil. En A menos es 0, porque estoy dentro del conductor, entonces esto desaparece, me queda producto interno R por R de acá, y con el menos me queda un menos P0. O sea, para un P positivo, acá se me induce una carga de polarización negativa. Como habíamos dicho, esta carga de polarización te da algo que va de las cargas negativas a las positivas. Ok, razonable. ¿Todos compran esto de acá? ¿Se entiende cómo hice esta cuenta? Porque la voy a hacer como 3 veces más. Genial. ¿Dónde más tengo que hacer esta cuenta? En los contornos, o sea, en el otro contorno. En R igual B sería el siguiente contorno, ¿no? Y puedo obtener en R igual B, hago lo mismo. P en B más, menos P en B menos, que ahora no es que este va a ser 0, porque tengo dieléctrico de un lado y dieléctrico del otro. Ninguno de los dos va a ser 0 en principio. Por eso es que tenía que introducir esto. Si yo tengo un dieléctrico solo, si yo tengo un único dieléctrico en el problema, va a pasar que alguna de estas dos va a ser 0, y ahí recuperamos la fórmula con la que ustedes capaz vieron y con la que se sentirían más cómodos, pero el mundo es un lugar horrible, y tenemos que asumir que capaz podemos tener los dieléctricos uno al lado del otro, entonces la forma general es un salto en P. Bueno, si hacemos la cuenta, de nuevo, esto es P0 en el reversor, esto es este choclazo evaluado en B, digo, entonces me termina quedando esta expresión, ¿no? Esto queda sumando porque menos por menos es más, y esto es menos lo que tengo acá evaluado en B, en R igual B. ¿Se ve de dónde sale esto? Primero que uno ve es algo interesante. Ah, mira, acá tenía menos P0, acá tengo más P0. Ok, eso es un buen inicio. Significa, si yo lo quiero pensar, que las cargas que yo tenía acá, medio que tipo, tengo cargas negativas porque hay medio cargas positivas yendo hacia acá. Esto está bueno. Es como va por buen camino. De hecho, uno, si quisiera pensarlo un poco, puede pensar que cada uno de estos términos está metiendo su propia polarización asociada a su propio material. Este, que viene de arriba, digamos, es la polarización que está contribuyendo el LIH, y esta es la polarización que está contribuyendo el electrete, que son opuestas. Pero no importa, eso es una interpretación. Lo que importa es que así lo podemos calcular. Y la última interfaz es R igual C. Que vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a tener, me comí el menos acá, vuelvo a tener la ventaja de que esto se me anula afuera, ¿no? Porque en el vacío es 0 esto, entonces me termina quedando esta fórmula que de nuevo tiene signo opuesto y una reminiscencia a esta. Entonces uno ya va diciendo, ok, bien, la carga que se me indujo negativa en principio, que el LIH me indujo negativa acá, me la está induciendo positiva acá. Piola. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos me siguen? Facu, o sea, lo que terminaba como cerrando eso es porque vos decís que en principio todo tiene que tener carga neutra entre el electrete y en el LIH de afuera. Exacto, y por como yo lo planteé matemáticamente, es algo que tengo asegurado. Por yo definir la sigma de polarización y la rho de polarización como las definí, sé que eso va a pasar. Entonces es una buena forma de chequear las cuentas y ver que hay una intuición buena, porque como por ejemplo que yo me comí el menos acá, se pueden haber dado cuenta gracias a eso. Bueno, paso entonces. Entonces, listo, tengo todas las expresiones. Este sigma no es esto, pero bueno, todo lo que en términos de sigma, porque va a quedar un choclazo seguro, ¿para qué entrar en ese problema? Es un sigma libre, y está bueno que de nuevo vemos algunas cosas interesantes que pasan. En el LIH, ¿no? Porque esto es el LIH, ¿no? Esta sigma de polarización es la que se induce acá para el dieléctrico lineal y homogéneo, es proporcional a sigma. O sea que si yo no tengo carga puntual, perdón, yo no tengo carga neta, o no está cargado mi conductor, no tiene carga libre, no nula, entonces no hay polarización acá. Tampoco acá. O sea, solo se me va a polarizar el LIH si hay alguna carga libre adentro, que era algo medio que ya habíamos visto, ¿no? Acuérdense, medio que no va a haber carga, en un LIH solo va a haber carga de polarización si hay carga neta, es algo bastante general. Entonces acá vemos que efectivamente se cumple y respiramos contentos por un ratito.
Entonces, vamos a chequear. Vamos a chequear que si yo agarro todas las cargas de cada una de estas superficies, me da 0. ¿Les parece? Entonces, vamos. No los pierdo ahora. ¿Qué hago? Agarro la sigma de polarización sobre esta superficie y lo multiplico por su área. La sigma de polarización en esta otra superficie y lo multiplico por su área. O sea, el área en B, digamos. Agarro la otra, la última, la de acá, y la multiplico por el área en C. Que no es nada más que el área de una esfera, ¿no? Que es 4pi por el radio al cuadrado. Entonces tengo 4pi por P0 es este término. Todo esto de acá es básicamente, de nuevo, me falta acá un menos. Pongan un menos, imagínense un menos acá. Pero no va a afectar la cuenta, ¿por qué? Porque lo que vemos es que acá tengo 4pi b cuadrado y acá tengo un b cuadrado. Y acá tengo la misma expresión, pero con c. Entonces se tachan. Fíjense, esta expresión, tacho el b con el b, entonces me queda a cuadrado por sigma, tacho el c con el c, me queda a cuadrado por sigma. ¿Se ve esto? Esta cancelación que hay acá. ¿Sí? Entonces, esta cancelación está buenísima, porque lo que me está diciendo, acuérdense que estos términos que tenían los epsilon y el epsilon 0 son justamente la contribución de la carga dada por el medio lineal isótropo y homogéneo. Y se cancela. O sea que ya estoy viendo que la carga neta del lineal isótropo y homogéneo es 0. Ahora me gustaría que la electrete también se cancele. Pero el mundo es un lugar horrible, y la carga del electrete no se me cancela, porque si yo empiezo a sacar esto de factor común, me queda que es P0 por A cuadrado menos B cuadrado. Hay un menos acá, igual, insisto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dio 0? O sea, puede ser porque el electrete tiene polarización constante, o sea, siempre tiene carga de polarización. No exactamente, no exactamente. ¿Qué me faltó? O sea, yo calculé el sigma P, pero yo tengo una ecuación más. La tiro, ¿eh? Yo no calculé la densidad del volumen. Yo me hice el pistola y dije que era 0, pero yo nunca la calculé, capaz no es 0, tipo. Yo me mandé así, porque esto es un error, para mí al menos, súper habitual. Entonces, está bueno que lo vean, y si en algún momento están haciendo las cuentas y ven que van por este camino, digan, pará, alguien me dijo algo sobre esto que no tenía que hacer. Entonces, solo porque el vector es constante, es P0 en R versor, no significa que eso tenga divergencia cero. Fíjense, van a poder encontrar casos de campos eléctricos que tienen eso y no tienen divergencia nula. Eso tiene que ver con que si uno calcula la divergencia en esféricas, no es tan trivial la cuenta, aparece este término. O sea, yo agarro el vectorcito y lo multiplico por R cuadrado. Parecido a lo que nos pasó con el rotor en cilíndrica. ¿Se acuerdan que de golpe aparecía un R multiplicando antes de derivar? Entonces, nada, qué sé yo, cuestiones de la geometría, si se quiere. El hecho de que esto tenga una geometría esférica te hace que para tomar la divergencia, antes de derivar tengas que multiplicar por R cuadrado. Y, pucha, ahora esto dejó de ser constante. Entonces, esto ahora no es no nulo. Me da 2P0 sobre R, con un menos, por el menos de la cosa. Entonces, si yo calculo, acá me da 0, digamos, en el electrete me da algo, en el dieléctrico, si se fijan, en el lineal, si hacen la cuenta les va a dar 0. ¿Por qué? Porque de nuevo, es la divergencia de todo esto va en el reversor, pero esto ya va dividido por R, entonces cuando lo divido por R se me cancela, me queda algo constante y al derivarlo me da 0. Y esa es la razón por la que cuando si ustedes agarran el campo eléctrico de una carga puntual y le toman la divergencia, le va a dar 0 en todo punto, menos en el 0 donde ni siquiera puedo hacer esto, donde se me indefine esto, ¿no? Ahí tengo un problema. Pero si yo agarro un R distinto de 0, y usted tiene un campo que tiene la forma R versor sobre R cuadrado, eso le va a tener divergencia 0 en todo punto, que es lo que esperamos, porque un campo eléctrico solo tiene carga, un campo eléctrico de esta forma, solo tiene carga neta en el origen. Afuera tiene densidad 0 siempre. ¿Se entiende esto? Porque yo sé que capaz esto es como, estoy cagando la vida. ¿Me siguen en esta idea que traté de tirarles? Facu, o sea,
Sí, creo que te sigo, no termino de entender físicamente por qué. O sea, vos estás calculando la divergencia en el electrete, que no te está dando cero, veo la cuenta y creo que está bien. No sé si hay una razón física que tenemos que ver, yo no la estoy viendo todavía. No, hay una razón física, no la comenté, pero la podés pensar. En realidad pasa una razón geométrica. Pero bueno, geometría y física, viste que tienen sus puntos de contacto. Pensá que el vector P lo que te está diciendo es cómo están orientados los dipolitos, ¿no? Entonces, si yo tengo un dipolito acá, va a tener la parte negativa acá y la parte positiva acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Tengo la carga menos y la carga más acá. Perfecto. Entonces, imagínate que yo tengo el dipolito justo al lado de ese. Yo tengo la carga negativa de mi primer dipolo está acá, la del positivo está acá. Por el ángulo que yo me tengo que mover para ir radial, me voy a tener que ir para acá. Por así decirlo. Si yo tengo una carga acá y hago mi dipolo hasta acá, mi carga positiva va a estar acá. Ahora yo tengo una carga negativa acá y mi dipolo lo extiendo hasta acá, la distancia de este arco es mucho mayor que la de este arco. O sea, cargas negativas que están muy juntas en un lado, sus respectivas cargas positivas están muy lejos, están más lejos a medida que te alejas en R. ¿Quieren que lo dibuje mejor? Se ve igual, ¿eh? O sea, no sé cómo quieran el resto. No, yo sé que no lo expliqué de la mejor forma, pero imagínense que ustedes tienen un dipolito, tienen esto en el fondo. Esto es una carga negativa, esto es una carga positiva. Ahora, esto es sobre un eje, pero acuérdense que es radial, yo voy a tener un centro acá. Yo tengo acá mi origen, digamos, mi origen de coordenadas O. Y lo que está pasando es que esto es radial, entonces pasa, digamos, viene por este eje radial. Ahora, si yo pongo otra carga, otra esferita, también negativa, acá, a la misma distancia que esto está sobre un arco de esfera, con un poco de cariño. Bueno, esta no va a estar adelante como está esta, tiene que estar siguiendo esta recta radial, porque la polarización va en R versor, o sea, yo tengo que venir así, y sobre esta recta, clavar la esfera a la misma distancia que estaba esta, o sea, algo así. Y si ustedes se fijan, estas cargas, entonces todas las cargas negativas que estén sobre este anillo van a estar mucho más apretadas que las cargas positivas sobre este anillo. Entonces cuando yo haga la siguiente capa, o sea, si yo agarro todo esto y lo pasteo a la siguiente capa, porque no sé que esto ocurre para cada R, las negativas que yo tengo acá están un poquito más dilatadas que las positivas que están acá, porque están más adelante. ¿Se entiende esto? Si pudiera copiar y pegar, sería tan feliz. Pero yo tengo estas dos, las voy a copy-pastear acá adelante, porque acuérdense, son todos dipolitos, todos se alinean de la misma manera. Entonces, esta carga negativa se va a cancelar con esta, pero la que está justo abajo, no, porque como esta carga positiva va a estar un poquito más adelante, por este efecto del arco, va a estar más lejos. ¿Se ve? Sí. Es una O sea, cuestión geométrica. Son un montón de esferas concéntricas, digamos, y claro, que te vas alejando, tenés más área, digamos, sería... Exacto. Es un efecto si querés pensarlo también, es como una problemita del jacobiano. El jacobiano que te aparece, que te hace cambiar el área a medida que aumentas el radio, te genera ese problema. Buenísimo. Pero bueno, que me cree mejor, y si no, no pasa nada, la cuenta no nos va a mentir. Aunque quizás nos falle un poco la intuición, la idea es pensar en esa cuestión de que va cambiando un poco el área. Una pregunta, Facu. Sí. ¿Por qué la carga total de polarización debería ser nula? Físicamente, porque los dieléctricos en general no acumulan carga. No siempre igual, pero uno asume que los dieléctricos para estos problemas no acumulan carga. En general, como son malos conductores y todo eso, en general no acumulan carga. Pero bueno, en el caso particular, porque en general si usted da un dieléctrico y no te digo que está cargado, vos no lo puedes resolver. O sea, si yo no te digo si está cargado o no, ponerle que está cargado y no te digo cuál es la carga, no lo puedes resolver. Eso es como una cuestión práctica. La cuestión matemática es que cuando vos definís el ρP y el sigma P como lo definiste, está hecho de forma tal de que si vos sumás las cargas de contribución de cada uno, siempre te va a dar 0.
O sea, matemáticamente, vos construiste, perdón, que vuelvo un poco para atrás, mucho para atrás, vos construiste estas ecuaciones de acá. Estas dos ecuaciones de acá están construidas de forma tal de que si yo realmente hago la integral, esta en superficie, ¿no? Porque es una densidad superficial, y esta en volumen, usando el teorema de Gauss, yo las puedo relacionar y voy a ver que se me cancelan. Son Claro. iguales y opuestas. Entonces, es una verdad matemática que no es casual. Yo la introduje porque yo sé que físicamente, en general yo hablo de dieléctricos cuando están descargados. Si mis dieléctricos tuvieran carga neta, bueno, no importa, es carga libre. Tipo, si mi dieléctrico tiene una carga neta en el sistema, digo, bueno, a esto lo voy a llamar carga libre, y todo lo demás que me da cero lo llamo de polarización. Siempre también es una cuestión medio semántica. Yo puedo definir la carga de polarización como la generada por el vector de polarización, y por ende, yo digo que siempre va a integrar cero. Bien, Si yo tuviera una carga neta, la tengo que pensar como una carga libre, porque es libre, porque no vino del material, tuvo que haber venido de afuera, porque el material es neutro en la naturaleza. claro. ¿Comprás? Sí, Genial. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio. Acá estoy. Bien, entonces, ¿qué pasó? Pasó que yo me confié y dije, ok, como esto es un vector constante, o sea, tiene módulo constante, su divergencia tiene que ser cero. Error. Porque aunque el vector sea constante en módulo, no es constante en dirección, porque depende del punto donde yo estoy mirando. Acuérdense que R versor es un versor móvil, entonces yo no puedo decir que el vector como vector es constante. Yo puedo decir que su módulo es constante, perfecto, pero hay más cosas que el módulo en la vida, entonces hay que calcular bien las divergencias, no hay que confiarse, realmente hay que hacer la cuenta en las coordenadas correctas y chequear si se hace cero o no. Les dejo a ustedes chequear que si ustedes integran esto en volumen y le suman la carga de antes, que ya calculamos que es la suma de todas estas, les va a dar efectivamente cero. No es muy raro de ver, porque vemos que este R, cuando multiplico el jacobiano, me va a quedar lineal. Prueben a hacerlo, van a ver que efectivamente les da cero. Capaz no con mis cuentas, porque yo capaz me confundí, pero cuando rehagan la cuenta, que les recomiendo muchísimo, hagan lo del volumen y chequen que da cero. Entonces, en realidad mi sistema tiene 3 densidades superficiales en 3 interfaces y una densidad volumétrica definida en una región entre A y B. Afuera no hay, ¿no? Acá no hay densidad de carga seguro porque es un conductor. Acá lo chequeamos recién cuando hicimos el LIH y nos dio que era cero, así que el único lugar donde, bueno, y en el vacío no hay carga. Entonces el único lugar donde hay densidad de carga de polarización es en el electrete. Está bien, porque de nuevo, el dieléctrico solo puede tener carga al volumen si hay una carga libre dando vueltas por el interior. Si no, no. ¿Estamos? Bueno, eso dejo en sus manos confirmarlo. Y lo último que quería comentar antes de cerrar esto, y que vayan a dormir una larga siesta, puede que les queme el cerebro, es chequen. Yo acá esto lo hice con mis cuentas que están mal, porque me había dado así. Pero deberían, esto es algo general porque es una intuición física, poner B0 en 0 no significa que la carga libre sea 0. Olviden esto, después lo subo bien y lo leen ahí, pero en general que yo te ponga que el potencial acá sea 0, no necesariamente, no es obvio de ahí que la sigma libre va a ser 0. De hecho, con un lisoform 99,9% de certeza, les digo que no, que si ustedes dicen B0 es 0 y calculan el sigma bien, no les va a dar 0, no va a ser necesariamente proporcional a B0. Acuérdense que está este P0, que ya lo habíamos visto, que estaba dando vueltas en el potencial también. Entonces, es como que en algún sentido el electrete le está haciendo cosas, les lo está obligando al conductor a inducir carga para poder tener potencial nulo. Ahora, fíjense que va a ser distinto si yo pido que la Q del conductor sea 0, ¿no? Porque este sigma seguro va a ser proporcional a la carga del conductor por definición, porque esto es la carga libre y la carga del conductor es la carga libre, así que no hay más vueltas. Ahí van a ver que el campo sí es 0, pero el potencial no va a ser 0 sobre la esfera. ¿Se entiende esto último a lo que quiero ir? No siempre B igual 0 significa Q igual 0, si uno quiere ponerlo así. Depende mucho del sistema que yo tengo alrededor.
¿Sí? ¿Estamos? ¿Quedó más o menos claro la idea, más allá de los errores de cuenta? Este es como un procedimiento general, y de hecho, casi que uno puede siempre usarlo para resolver estos problemas de cosas. Yo identifico la carga libre, eso me permite obtener D. Obteniendo D, me fijo en cada medio cómo es la polarización, si es un conductor es 0, si es un dieléctrico es un dato conocido, y si es un dieléctrico lineal, es proporcional al campo eléctrico, que es proporcional a D, entonces, pum, sale todo como una cascada. Y yo calculo después las cargas de polarización, que en general no las necesito para resolver el problema, pero me dan una intuición física de lo que está pasando, de cómo las cargas se están ubicando en este sistema, usando los saltos de P o de D para las cargas libres. ¿Estamos? Sí, buenísimo, Facu. Gracias.